Ríos de Dios Ministerios presenta un espacio donde queremos enseñar, preparar y discipular generaciones. Traído por el pastor Rigoberto Ríos. Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Les saluda su amigo Pastor Rigoberto Ríos Guajardo y les agradecemos mucho el favor de su atención en su programa Ríos de Dios Ministerios a través de YouTube, y también saludamos con mucho afecto a quienes nos están escuchando a través de las distintas plataformas de podcast con el programa Reflexionando a Tiempo. Gracias por invitar a otras personas y compartirles estos mensajes que con mucha dedicación y con mucha pasión les estamos entregando a todos ustedes. En esta ocasión queremos hablar de un personaje bíblico gris y triste, y tiene que ver mucho con la actitud de inconformidad y con la actitud de rebelión. Por naturaleza, y nosotros las personas, los humanos, somos egoístas y a veces queremos abarcar más de lo que podemos hacerlo. A veces queremos tener más de lo que tenemos y a veces nos sentimos inconformes a pesar de que tenemos lo suficiente. Esto fue lo que le pasó a Coré. Coré es de la familia de Leví, es uno de los primeros levitas, sacerdotes que fueron convocados para servir a Dios por parte de Moisés. Y la Biblia nos dice que Coré, en su inconformidad, se levanta contra Josué y contra Moisés. En el libro de Números, si usted y yo vamos al capítulo 16, usted se encontrará con la rebelión de Coré, porque fue el instigador. Sin embargo, nosotros vemos que hay otros personajes más: Coré, Datán, Abiram y On. La Biblia nos dice que Coré, en su inconformidad, se levanta contra Moisés y contra Aarón. Coré está inconforme con la postura que él tiene dentro del sacerdocio, y religiosamente es antagonista de Aarón, mientras que Datán, Abiram y On también se ponen en contra de Moisés. Entonces podemos ver aquí que esta es una rebelión religiosa y civil. Y cuando nosotros nos levantamos contra las autoridades, esto puede acarrear consecuencias funestas. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y vemos que el apóstol Pablo, cuando habla estas palabras en Romanos capítulo 13, fácilmente usted y yo podemos ver que en la historia de Coré, Abiram, Datán y On se puede reflejar las consecuencias de una rebelión contra las autoridades establecidas por Dios. Y nosotros podemos ver aquí que Coré, cuando instiga esta rebelión, reclutó a ese comité que van contra Moisés para reclamarle, para confrontarlo y quejarse contra él y contra Aarón. Y la lista de las peticiones que ellos tenían con un espíritu de rebelión y de queja contra Moisés y Aarón son estas. Número 1, le dicen: Moisés, tú no eres mejor que otras personas. En segundo lugar, le están diciendo: todo Israel ha sido escogido por Dios, no solamente tú. Y en tercer lugar le dice: no tenemos por qué obedecerte a ti. Fíjese cómo curiosamente en los dos primeros puntos
Coré tiene razón, porque es cierto que Moisés no es mejor que otros, y también es cierto que todo el pueblo de Israel ha sido escogido por Dios. Sin embargo, Dios ha escogido a Moisés de manera especial para que él sea el líder que pueda traer al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y esto no lo entiende Coré. Coré no está conforme con la postura que él tiene, y él se subleva contra la autoridad establecida por Dios. Y en Números, en el capítulo 16, nosotros podemos ver las trágicas consecuencias que está en Coré y en su séquito y en todos los que se rebelaron contra Moisés. Y estas consecuencias terribles las podemos ver en Números capítulo 16, y solamente me limitaré a leer algunos versículos. Dice en el versículo primero: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se han levantado ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Dios quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Y luego vemos en el versículo 19 que dice el versículo 19: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártense dentro de esta congregación y los consumiré en un momento. Versículo 27: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Versículo 31: aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos traguen también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y vemos nosotros esta terrible consecuencia de hombres que se levantaron contra la autoridad establecida por Dios. Si bien es cierto que nosotros no podemos tener una actitud servil, y si bien es cierto que nosotros tenemos la capacidad de conocer los límites hasta dónde podemos ser obedientes ante una autoridad que está conduciéndose de manera negativa y contraria a los principios de Dios, por el otro lado también es cierto que debemos tener mucho cuidado de no levantarnos contra las autoridades establecidas por Dios, porque las que hay por Dios han sido ordenadas. Así que usted y yo somos llamados a ser obedientes a nuestras autoridades, para que podamos vivir de una manera quieta y reposada y en paz delante de Dios. Tenemos autoridades en todos los ámbitos y esferas de nuestra vida: autoridades civiles, autoridades militares, autoridades escolares, autoridades religiosas, autoridades familiares. Y usted y yo debemos tener la capacidad
de aprender a ser obedientes a nuestras autoridades, porque también por el otro lado, usted y yo de alguna manera ejercemos cierta influencia y cierta autoridad hacia otras personas. Y cuando usted y yo caminamos en obediencia a nuestras autoridades, de la misma manera, usted y yo podemos ejercer autoridad de una manera sencilla, sin que podamos tener conatos de rebelión o de desobediencia. Porque como dice la Biblia, este es un principio inquebrantable. Las autoridades han sido impuestas por Dios. Y aquel que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resista. Que Dios nos ayude a no tener el espíritu de Coré y de sus séquitos, de sus seguidores. Que Dios nos ayude a caminar en obediencia. Y finalmente, la historia de Coré nos hace varias advertencias que usted y yo debemos atender. En primer lugar, no permita que el deseo por lo que los demás han hecho lo hagan sentirse inconforme con lo que usted tiene. En segundo lugar, no trate de elevar su propia autoestima atacando a alguien más. Y en tercer lugar, no utilice parte de la palabra de Dios para apoyar lo que quiere. En lugar de eso, permita que las escrituras como un todo moldeen los deseos de su corazón. Y por último, no espere encontrar satisfacción en el poder ni en la posición. Quizá Dios quiera trabajar a través de usted en la posición en la cual se encuentra ahora. Así que usted y yo debemos tener mucho cuidado de ser personas que caminemos en obediencia, sujetos a la autoridad que Dios ha establecido. Amados amigos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Oramos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que quites de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier sentimiento de rebelión y de inconformidad. Que podamos entender este principio, Señor, que tú has puesto a las autoridades y que nos debemos someter a las autoridades establecidas por ti. Porque cuando nosotros nos rebelamos a lo establecido por ti, resistimos y acarreamos condenación para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia y también ayúdanos a ejercer una autoridad conforme a tu voluntad hacia aquellas personas a las cuales tú has encomendado a nuestro cargo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes y muchas gracias por su atención.